Hola amigos de la 103.9, damos comienzo a una nueva edición de Diálogo con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Seguimos apostando a procurar que este sea un momento de análisis que nos ayude a reflexionar sobre temas que requieren siempre cierta calma en su tratamiento, ¿no? La vorágine, generalmente banal, mezcla tanto las temáticas que impide separar la paja del trigo, o sea, parece que todo es igual. Y gracias a la audiencia por acompañarnos. Sin ustedes el programa no tendría sentido, obviamente. Hace pocas semanas una encuesta internacional refería que los jóvenes argentinos se encuentran entre los más desesperanzados y no satisfechos. Dato preocupante, aunque no podríamos afirmar que totalmente sorprendente. La Argentina arrastra un 32-34% de pobreza, cientos de miles de jóvenes que no estudian y trabajan, desigualdades y marginalidad crecientes, o sea, un caldo de cultivo propicio para cualquier desesperanza o insatisfacción. Por otro lado, soportamos la carga de una dirigencia política de todos los colores partidarios que cuando llega al poder se empeña en mostrar una fotografía de la situación social que no condice en nada con la lacerante realidad. Y esto viene sucediendo desde tiempos inmemorables. Lo peor es que tampoco ahora se corrige. Más de una vez hemos comentado en este programa, y lo han hecho muchos otros en distintos ámbitos, que la solución de los problemas más agudos pasa, en primer lugar, por el reconocimiento honesto de su existencia, piedra angular para intentar acertar con los remedios. Luego, se requieren políticas y planes, integrados y articulados entre sí, que deben ser expuestos a la sociedad con crudeza y verdad, anticipándole a la ciudadanía que no se sale de una crisis tan profunda y sistémica a través de la magia, los parches, ni los anuncios y promesas que luego se diluyen en la nada. La dirigencia política tan afecta al show mediático, cuando está en el poder considera inadecuado dar malas noticias a la población. Cuando se halla en la oposición, se convierte en propiciadores de cambios y soluciones a los que no apeló cuando circunstancialmente ocupó el poder perdido. Es decir, un verdadero galimatías. A la vez, llama la atención observar, casi con estupor, cómo los dirigentes políticos en general se han convertido en relatores de lo que acontece, olvidando que lo que se espera de ellos es que gestionen las soluciones. Un esperpento realmente. En tal sentido, la ciudadanía está sometida a esta suerte de vodevil. Ciudadanía que también, y nos incluye a todos, tendríamos que reaccionar de manera diferente. Volviendo a los jóvenes, es un enorme riesgo para el presente y el futuro si se agudiza el desencanto. Los jóvenes son necesarios, son protagonistas de un cambio en la dirección correcta. Para hablar del tema hemos invitado a un líder y dirigente joven de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Se trata de Eugenio Sulpicio, quien fue miembro del directorio de la institución y está muy ligado a ella desde lo afectivo y también desde lo práctico. Hola Eugenio, gracias por acompañar esta edición de Diálogos con Valor. Un gusto tenerte acá con nosotros. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer estar acá para charlar un poquito con vos. Vos sos un joven que tiene trayectoria, tiene compromiso. ¿Cómo observarías vos desde tu posición como joven, repito, el estado de ánimo de la juventud en la Argentina? ¿Esto del desencanto, la desesperanza, está presente o es una exageración de la encuesta? Bueno, creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Yo no soy tan joven, te tengo que decir que tengo casi 30 años ya, pero bueno, califico todavía como joven. No voy a ser idealista, es verdad que la mayoría estamos un poco preocupados por nuestro futuro. En ese sentido, creo que estamos en un momento muy particular del país y no se ve un horizonte muy claro. Entonces, es cierto que muchos jóvenes estamos un poco desesperanzados y también varía un poco en función de nuestras circunstancias y de nuestra suerte, ¿no? Yo, al menos en mi ámbito social, que es un ámbito de clase media, lo que noto es una gran incertidumbre y a la vez un gran pragmatismo, ¿no? Disfrutemos el presente, no tengamos metas a futuro. Esto es lo que nos puede dar hoy este país. Disfrutemos de la mejor manera posible. Es muy interesante esto, Disfrutemos el presente, que es lo que tenemos. Sí. Ahora, y la incertidumbre
desafortunadamente es una mala noticia para quienes nos escuchan y también para nosotros, la incertidumbre es la única certeza que hay hacia el futuro. Eso está claro en Argentina y en el mundo. No. Sí, yo creo que es algo global. Yo estuve hace poco en Europa, viví un año en Barcelona, que es una ciudad progresista y con una economía bastante sana para lo que es el contexto de la Europa mediterránea. Y el panorama es el mismo, ¿no? Jóvenes cada vez más inmediatos, que tienen objetivos a más corto plazo, que van en detrimento de objetivos tradicionales de los jóvenes, como era quizás formar una familia o acceder a una vivienda propia o tener un proyecto que los exceda, ¿no? Sí. Hoy en día los jóvenes europeos y también acá están más volcados a lo inmediato y sobre todo a la vida de consumo, que es lo que noto que está reemplazando aquellos ideales que los trascendían y que eran a largo plazo. Ahora, volviendo a lo de Barcelona, a esta experiencia que tuviste, muy interesante, ¿en qué consistió esa experiencia? ¿Qué fuiste a hacer durante ese año de positivo a Barcelona? Bueno, fui a estudiar a la Universidad Pompeu Fabra, una maestría en creación literaria, comunicación y demás. Y además a cumplir un viejo sueño. Mi familia es de origen europeo, de la Europa del Sur, como muchos argentinos. Y quería ver con mis propios ojos qué era Europa no ya desde una perspectiva turística, sino desde una experiencia de vida en el continente y más específicamente en Cataluña, en el norte de España. Creo que fue una experiencia muy positiva. Pude conocer un poco más ese ente abstracto pero real que es Europa y que está en crisis también, hay que decirlo, porque la Europa que yo tenía en mente cuando me fui no existe y quizás no existió nunca, ¿no? España está en crisis, Francia está en crisis, Italia está en crisis y en definitiva lo que está pasando es que los propios europeos que siempre disfrutaron un estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial no saben bien hacia dónde van. Entonces lo positivo es que fui a estudiar, a viajar, a reencontrarme con una parte de mi identidad, que es la de mi familia, y también a comprender un poco en qué dirección están yendo las cosas allá, que en definitiva también es nuestra dirección, porque es un mundo globalizado. Claro, Cataluña es parte de España, aunque ellos quisieran mucho que no fuera así. Ahora, ¿los jóvenes catalanes se diferencian de los jóvenes españoles de acuerdo a tu experiencia? Bueno, yo no es que quiera ser antipático con los catalanes, pero es muy difícil definir qué es lo catalán, porque Cataluña es una región de España o una nación, como se lo quiera ver, a caballo entre España y Francia, a la que los españoles básicamente la construyeron, de la mano con los primeros colonos que eran franceses del sur de Francia y demás. Yo lo que noto en Cataluña es que hay dos clases de jóvenes. Los jóvenes catalanes de la clase media empobrecida y los jóvenes catalanes los jóvenes catalanes que de algún modo están en una mejor posición social. Y es increíble la diferencia. Y lo que se nota es que a partir de la crisis la educación se volvió más elitista. Entonces son cada vez menos los jóvenes de la clase media catalana, que por lo general son los hijos de andaluces, de extremeños y demás, que emigraban a la Cataluña próspera de la década del 60. Y los catalanes que por algún motivo están mejor ubicados y pueden estudiar en el sistema de educación universitario catalán, que es muy bueno, por cierto, pero muy caro también. Ajá. ¿Y esta idea independentista está presente también en los jóvenes? Bueno, sí, está presente en la mayoría de la gente, porque, a ver, Cataluña, yo creo que Cataluña es una región de España y a la vez es una forma de ser de España. Los catalanes lo que reivindican es una forma de ser democrática, ordenada, poco corrupta, frente a un supuesto Estado español que es corrupto, monárquico, atrasado. Creo que es una causa un poco bastardeada porque algunos referentes de la comunidad catalana tuvieron causas por corrupción. Tremendos. Y Barcelona, que siempre fue la capital de la comunidad de Cataluña, a raíz del incremento del turismo de masa y demás, se transformó en una ciudad prácticamente invivible para los propios catalanes, lo cual contradice un poco ese espíritu de terruño y de tierra y de nación que tienen la mayoría de los catalanes. Claro. Así que es un poco contradictoria la situación. En Argentina, con los índices de pobreza e indigencia que conocemos, que acongojan, ¿no?
hay una brecha notable en términos de oportunidades para los jóvenes, ¿no? Partiendo precisamente de la condición social de cada uno. ¿Cómo imaginás ir cerrando esa brecha que desafortunadamente se va ensanchando antes que angostando? Bueno, yo creo en la educación como camino hacia la integración social y hacia el equilibrio entre las clases, básicamente. Todavía soy tributario de esa idea sarmartiniana, ¿no? Y esa idea sarmentina también. Ayer Macri dijo algo interesante, yo no tengo quizás una especial simpatía por lo que dijo en general, pero dijo que no había que tenerle miedo al siglo XXI ni a la globalización. Creo que ese es un buen eje para trabajar. Creo que hay que adecuar la educación a los tiempos que corren para dar más oportunidades a la gente concreta. Digamos. No podemos tener la cantidad enorme de pobres que tenemos y un sistema educativo que genera gente pobremente educada. Tenemos que actualizarnos. Y creo que es un trabajo muy difícil que presupone no solamente la voluntad política, sino también una voluntad ética, que es efectivamente ayudar a esa gente a que se pueda integrar al siglo XXI, que es un siglo difícil, de mucha robotización, de mucha precarización del trabajo en todo el mundo, no solamente por supuesto, en la Argentina. Es lo que viene. Es lo que viene. Sí. Ahora, los jóvenes creen en la política más allá del desencanto, el descreimiento profundo que suelen tener en los políticos. Y acá es importante la diferenciación. Lamentablemente a veces el descreimiento en los políticos te hace descreer también de la política, y eso es un arma de doble filo, es una especie de boomerang, ¿no? ¿Cómo ves esta dicotomía? La política y los políticos. Bueno, creo que es una muy buena pregunta. A ver, si comparo mi experiencia como joven argentino en Buenos Aires, de la clase media también empobrecida de Buenos Aires, creo que los jóvenes no creemos ni en los políticos ni en la política. Si pensamos que en la década del 70, con o sin razón, muchos jóvenes se volcaron a un modo de entender la política muy visceral, que incluso presupuso la violencia, que nunca está bien, pero que la presupuso. Creo que los jóvenes no tenemos un gran compromiso, ni con los referentes políticos por causas obvias, porque se terminan deslegitimando siempre, ni tampoco con la política. Sin embargo, creo que a raíz de la crisis que venimos viviendo y que yo creo al menos que se agravó en el último tiempo, van reapareciendo algunas formas de participación política, pero que para mí son anticuadas. O sea, no podemos tampoco tener organizaciones políticas basadas en ideas de hace 2 siglos. Tenemos que actualizarnos y buscar una forma de participar modernamente en la política. No creo que nos haga bien releer viejos textos, sino actualizarnos. Sí. Y si lees viejos textos, por lo menos no los tergiversas, o sea, Claro. tratar de adaptarlos al momento actual. Totalmente. Y los jóvenes con una formación académica y profesional destacada, como puede ser tu propio ejemplo, ¿creen que la Argentina del presente y del futuro le brindará oportunidades de desarrollo, de crecimiento, o también la incertidumbre está presente en esa juventud? Bueno, no te puedo mentir en esto. La mayoría de mis amigos, si tuviesen la posibilidad, quizá harían carrera en el exterior. Mis amigos, ¿no? Que es un universo minúsculo que quizás no es representativo. Y los argentinos de alta calificación que conocí en Barcelona no tenían pensado volver, porque en el exterior se le garantizan algunas cosas que acá están fuera de toda posibilidad. No tanto en lo profesional, sino en lo colectivo. Seguridad, buenos precios en el supermercado, seguridad alimenticia, jurídica. Cosas que en definitiva hacen a la calidad de la vida y no tanto a la carrera profesional, si se quiere. De todas formas hay casos también muy diferentes. Tengo un conocido que es médico y es un médico que va y trabaja con los pueblos originarios. Hay muchos casos, ¿no? Hay jóvenes que están más o menos comprometidos con esta Argentina que exige un enorme sacrificio y un enorme compromiso, ¿no? Si uno realmente quiere vivirla. ¿Viste muchos argentinos en Cataluña? Muchísimos. Y me da mucha tristeza porque la mayoría de los argentinos que vi eran argentinos súper calificados que podrían estar aportando al crecimiento tecnológico e incluso espiritual de este país. Bailarines, artistas, músicos, ingenieros, científicos.
Sí, esto que vos decís, también nosotros de alguna manera empíricamente lo hemos comprobado, ¿no? Como que el futuro vuelve a estar muy cercano al aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Y esto, pero no para entrar, sino para salir. Y esto desde el punto de vista del país es una sangría, porque a vos y a tantos otros, a mí nos preparó este país. Sí, Y sí, si claro. se supone que, sin hacer de esto un nacionalismo barato, se supone que uno tiene que, como parte de la comunidad, tiene que devolver a otros, como se dice también desde el punto de vista cristiano, ¿no? El otro es un don, también, el otro es un don, o sea que vos estás obligado también hacia el otro, ¿no? Pero esto está presente y generalmente estos son temas que a la dirigencia política, este tema de la educación y el tema de la cultura y el tema de la ciencia, entre otros, ¿no? Pero estos son, incluiría también la salud en parte, porque si no, no pasaría lo que pasa, les pasa por alto, o sea, quedan, digamos, no forman parte de la primera página de la agenda, ¿no? Y eso es un tema, eso hay que revertirlo. Eso Sí, sobre todo Norberto, porque tampoco es que el mundo es tan inclusivo. para nada. Hoy por hoy estamos viendo una crisis del concepto de migración Terrible. y la mayoría de argentinos que yo conocí en Barcelona podrían vivir mucho mejor en este país y no vivir en la periferia de la sociedad como vivían la mayoría de ellos, siendo ingenieros, científicos de alto nivel y demás. Y extranjeros. Y extranjeros, claro. Eso está claro en Europa, por más que la Europa sea digamos, un continente de acogida, que lo ha sido y mucho, así como América Latina fue un continente de acogida de los europeos, te hacen sentir cuando sos extranjero. Mucho, y Europa me parece que ya no es más un continente de acogida. Europa es una ciudad amurallada que no puede solucionar sus problemas básicos y mucho menos lo de los demás. Eso me parece a mí al menos. Está claro. Cuando estabas recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Eugenio Sulpicio, que es nuestro invitado de hoy. Cuando estabas en Cataluña, se produjo el Brexit. ¿Cómo lo analizás desde España o desde Europa mismo, esto que pasó? Bueno, yo creo que la Comunidad Europea fue una prenda de paz y de integración y de salud para Europa. Si analizamos la historia de Europa, Europa se tiró tortazos, como dicen los españoles, durante 2 siglos. Claro. O más, como bien decís. No creo que el nacionalismo basado en cuestiones de tipo económico-financieras le haga bien a Europa. Tampoco creo que Alemania tenga que ser tan dura con los países europeos. Ya sabemos que Alemania es un poco la potencia económica y también financiera de la Europa, sobre todo de la Europa endeudada, que es la mayoría. Así que no veo en buenos términos que Europa se desintegre, al menos en términos políticos. Abogo por una Europa unida. Creo que ese sistema puede funcionar, pero puede funcionar si las relaciones de intercambio son otras y si los países tienen mejores condiciones económicas, sí, básicamente. Sí. En Cataluña no viviste el paro como el resto de España, ¿no? ¿O sí? Hay muchísimo paro. Lo que pasa en Cataluña, al menos, que es una comunidad rica dentro de España, es que el piso de dignidad y de economía es otro. Entonces la gente pierde el trabajo, pero tiene una casa y tiene un familiar con un poco de dinero y se va solucionando el problema de esa manera. Hay muchísimo paro. Barcelona en particular era una ciudad industrial hasta los 90. Después de los Juegos Olímpicos se transformó en una ciudad de turismo de masas, pero alocado, y eso destruyó el tejido social y lo transformó en una ciudad cara, muy difícil de vivir, con una especulación inmobiliaria y financiera muy grande, que en definitiva fue desplazando a los catalanes antiguos y los catalanes de primera o de segunda generación hacia las afueras. Badalona, Hospitalet de Llobregat y demás, que es donde se ve un poco más la crisis, ¿no? de España y de la Europa mediterránea. Sí. ¿Es una ciudad, una comunidad de acogida o te sentiste bien recibido? Sí, la verdad que Barcelona al menos
En general, en el español es muy bueno con el latinoamericano. Sí. En general, ¿no? Hay excepciones como siempre. Barcelona es una ciudad muy amigable con el extranjero. Es amigable, pero no te incluye. Esa es la diferencia. O sea, no te va a discriminar, no te va a faltar el respeto, pero difícilmente puedas pertenecer a los círculos normales. Ya no te digo de los círculos de élite que hay en todas No, partes. claro. Sí, 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 entiendo. Sí, sí. Mm. En lo personal, ¿cuáles son tus expectativas respecto de vos y tu Mm. inserción profesional en la Argentina o en otro lado que puede ser Europa? Sí, o Bangladesh, la verdad cómo- que hay mucha incertidumbre. Bueno, yo soy abogado y también soy técnico en publicidad. Vengo de una profesión que tiene una dinámica muy, muy compleja, que también un día habría que discutir qué tipo de profesiones necesita este país. La verdad es que no tengo un panorama muy claro, estoy apostando a que, bueno, la situación se decante un poco y surja alguna posibilidad. La verdad que el mercado laboral, al menos en mi rubro, que es la literatura, la comunicación, el derecho y también la publicidad, está bastante atomizado y no es, al menos acá en Argentina, un mercado laboral que te ofrezca demasiadas oportunidades. Y en Europa tampoco, porque en Europa, a raíz de la informatización y la robotización y demás, los puestos que realmente pagan un salario más o menos digno son los relacionados directamente con la informática. Así que también hay una gran crisis de las carreras humanísticas y de las carreras técnicas allá en Europa. Sí. Eh, ¿Los catalanes los viste creer en lo político? ¿En los políticos? Bueno, los catalanes confían sí en sus políticos Locales, ¿no? locales, en lo que es la Generalitat, Sí. Artur Mas y demás, pero también hay una gran discusión porque Cataluña está dividida en dos, ¿no? Ciutadans y demás, y lo que es la Cataluña de izquierda y de una izquierda revolucionaria. Entonces, es difícil encontrar un punto medio entre esos dos extremos. O sea, hay catalanes que abogan directamente por una república socialista en el siglo XXI, que lo cual es un poco inviable e ilógico, por cierto, por su contexto. Y los catalanes que están más vinculados con la centro-derecha catalana, que no se diferencia mucho del gobierno español, ¿eh? Esto quiero dejarlo en claro, porque las políticas económicas son las mismas. Reducción de lo estatal, reducción del estado de bienestar europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es lo mismo, no hay grandes diferencias. Lo que sucede es que Cataluña genera el 25% del PBI de España y ellos con ese 25% podrían vivir muy bien. Claro. Pero tampoco dicen que España tiene un trato privilegiado para con Cataluña en materia de importaciones, Sí. exportaciones. Y además tiene un sistema de autonómico también muy, muy Claro. particular, ¿no? Ahora, la relación, ¿hay una sintonía entre Cataluña y el País Vasco? Bueno, el caso del País Vasco creo que es muy diferente, porque ellos realmente son otro pueblo Sí, dentro de España, con una identidad cultural muy particular, una lengua que es totalmente diferente del español y de sus variantes. Yo creo que los vascos son un poco más fundamentalistas, bueno, esto la historia lo ha probado, y también que el Estado español ha sido un poco más agresivo con ellos. Con Cataluña ha sido agresivo en otras épocas, hace mucho tiempo, pero no lo ha sido tanto, ha abogado más por la integración. Creo que con el País Vasco ahí sí se generó una brecha y los vascos obtuvieron por la fuerza el pacto fiscal que pretenden los catalanes, básicamente. No creo que sea un buen ejemplo el País Vasco porque lo que logró, lo logró a través de la violencia, de una violencia que mató mucha gente. Mucho. No solamente españoles de Madrid y de Valladolid, sino también vascos, catalanes y demás. Insisto, creo que el País Vasco es realmente otro país que tiene vínculos más con Francia que con España, como lo tiene la parte norte de Cataluña, que fue parte de Francia históricamente hasta no hace mucho. Sí. Eh, Te tocó estar mientras el gobierno español estuvo casi un año sin tener una legitimidad como tal. Sí. ¿Cómo lo vivieron? Porque cuando uno conversa con los españoles viviendo allá, lo sienten como como una pérdida, como una debilidad muy, muy severa.
¿En la práctica fue así cuál es tu observación? Bueno, Barcelona tiene una dinámica muy diferente, ¿no? Está como en piloto automático y se preocupa más de las cuestiones locales, del referéndum, de qué va a pasar con Sí. el presidente de Cataluña y demás. Sí se notaba en la gente una gran preocupación en términos más bien económicos, o sea, qué va a pasar a raíz de este caos político y cómo va a impactar en la economía. Pero al menos en Barcelona estaban más preocupados por otras cuestiones que por esa en particular. Ajá. Y si vos como argentino te dijera, bueno, mire usted, lo vamos a contratar para que nos diga en un ranking de temas cuáles serían los temas centrales que deberían ser resueltos en Argentina desde la perspectiva de los jóvenes, si tuvieras que rankearlos. Bueno, para mí la educación es fundamental. Por lo que veo en Europa, y esto es también importante decirlo, el sistema educativo tiene un rigor que yo creo que en general en Argentina se perdió. Un joven en Europa, por ejemplo, sale de la universidad a los 23 años con un máster, ¿no? A raíz del Plan Bolonia. Y la capacitación es permanente. Hay un muy buen sistema de becas todavía, que es herencia del estado de bienestar, que funciona y que genera buenos... Está el Erasmus, ¿no? Está el Erasmus también, que es un sistema pensado para que los pueblos europeos se comuniquen entre ellos y se generen lazos. Yo creo que lo fundamental es la educación y la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Donde hay droga, difícilmente haya un médico, un buen profesor. Creo que hay que luchar contra el narcotráfico en forma coherente, no en forma represiva solamente, en forma coherente, lo cual implica una política criminal transversal, que es lo que la Argentina no tiene hoy en día, y además un sistema educativo de calidad y sobre todo en lo público. Está bien que haya escuelas privadas de calidad, no hay ningún problema con eso. Pero la educación pública tendría que ser de excelencia en la Argentina, como lo fue en su época, claro, para generar profesionales de los sectores vulnerables que puedan integrarse en el mercado. Cambiándote de tema, ya en la parte final de la entrevista, se discute en Argentina desde hace un tiempo el tema referido a la baja de imputabilidad de los jóvenes. Vos como joven, como profesional, además como abogado, ¿cuál es tu postura, si es que tenés una postura tomada? Tengo una postura tomada, pero que no está todavía del todo definida con este tema. Yo creo que la Argentina tiene un problema con su sistema penal juvenil. Tendría que tener un sistema penal juvenil. ¿Qué es esto? Una forma de aplicar la ley penal de una determinada manera cuando se trata de jóvenes. Con lo cual el problema ahí no es tanto la edad de imputabilidad. A ver, hay países mucho más progresistas que la Argentina que tienen edades, claro, inferiores. Sí. El problema es el tratamiento que el Estado argentino, en nombre de la justicia y de la reinserción, que es en definitiva el objetivo constitucional del apresamiento de un delincuente probado en juicio, le da a ese joven, que por lo general no es un joven de la clase media alta bien integrada, ¿no? Sino que es un joven marginal que está expuesto a un montón de factores sociopolíticos adversos. Insisto, como decía Zaffaroni, que no es santo de mi devoción, pero en esto creo que tenía razón. Tenemos que tener un sistema procesal y de ejecución penal adecuado a las necesidades de reinserción del niño, y ahí sí podemos discutir, del niño y del adolescente, ¿no? Ahí sí podemos discutir un poco más la edad de imputabilidad. Interesantísimo. Gracias, Eugenio, por haberte prestado con tus opiniones equilibradas y reflexivas a este diálogo, y seguir manteniendo, por supuesto, la esperanza, que es el motor básico de la utopía, y dichosos los países con utopía y pobres los que la pierden. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Norberto, a vos y a la IMCA, como siempre. Así de Eugenio Sulpicia, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.